clase de hoy desarrollaremos tejido muscular. El tejido muscular, al igual que los demás tejidos como tejido epitelial, tejido conjuntivo y el tejido nervioso, el tejido muscular es un tejido fundamental. Dentro de sus funciones, acá el tejido muscular, tenemos que el tejido muscular tiene a su cargo el movimiento del cuerpo, o sea, a través de la contracción que él realiza o la, la contracción, y entonces genera un cambio en la forma de los órganos internos. Este tejido tiene como característica que está compuesto por unas células, un conjunto de células que son especializadas, cuya función principal es la de la contracción. Estas células están compuestas o están en su citoplasma. Vamos a encontrar unas estructuras denominadas miofilamentos. Estos miofilamentos, a su vez, están formados por filamentos finos y filamentos gruesos. Los filamentos finos corresponden a la actina y los filamentos gruesos corresponden a la miosina. Estos miofilamentos son los responsables de la contracción muscular. En esta imagen está representada a través de una banda, pero que no entraremos en detalles, pero aquí está representada de color azul a la miosina y de color rojo a la actina. En esta imagen, una fotografía histológica, podemos observar a las células musculares y aquí podemos observar a sus núcleos. Bueno, la clasificación del tejido muscular en forma bien general, vamos a hablar de la forma más general para luego hablarlo en la forma más particular. El tejido muscular se clasifica en tejido muscular estriado y tejido muscular liso. ¿Por qué uno es estriado y por qué uno es liso? Bueno, porque el tejido muscular estriado justamente presenta unas estriaciones transversales que son posibles observarlas al microscopio óptico. En cambio, el músculo liso en las células no presentan estriaciones transversales. Entonces, acá en esta imagen podemos observar al músculo estriado y luego tenemos al músculo liso. El tejido muscular estriado se vuelve a clasificar nuevamente en tres tipos. Nuestro libro lo clasifica en tres tipos. En muchas literaturas que vayan leyendo lo van a ver solamente en la clasificación más antigua, que eran en dos tipos. Pero tenemos que tener en cuenta entonces, de acuerdo a lo que nos dice justamente el ROS. El tejido muscular estriado se clasifica en tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular estriado visceral y tenemos al tejido muscular estriado cardíaco. El tejido muscular estriado esquelético es aquel músculo que tiene inserción ósea, tiene inserciones óseas, como por ejemplo podemos decir del sartorio, podemos hablar también del deltoides. Son músculos que tienen inserción ósea y por lo tanto están constituidos por tejido muscular estriado esquelético. Son aquellos músculos que son encargados de movimientos del esqueleto axial y apendicular, y vamos a tener también a estos músculos, al músculo esquelético ocular o músculos extrínsecos del ojo, que ejecutan algunos movimientos o los movimientos precisos del ojo. Luego tenemos al tejido muscular estriado visceral. El tejido muscular estriado visceral tiene una característica porque vamos a encontrarlo en las vísceras. El tejido muscular estriado visceral tiene características idénticas al músculo estriado esquelético, pero su ubicación es sobre todo en algunas regiones o algunos órganos, como por ejemplo, lo vamos a encontrar en la lengua, en la faringe, en la porción lumbar del diafragma y el segmento superior del esófago. Este tejido muscular cumple funciones esenciales en la fonación, en la respiración y en la deglución. El tercer tipo de músculo estriado
el cardíaco, tenemos que es un músculo que se encuentra sobre todo en los corazones, o sea, en el corazón, y también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en, en los vasos sanguíneos como en la aorta, en la arteria pulmonar también, o sea, en el lugar o en el sitio de donde emergen estos vasos sanguíneos, encontraremos también músculo estriado cardíaco. En esta imagen está representada el músculo estriado esquelético y en esta imagen podemos observar al músculo estriado cardíaco. Hablaremos brevemente acerca del músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético, su principal característica es que son células bastante alargadas, o sea, son células. El músculo está constituido por unas células y las células en el tejido muscular se denominan fibra muscular. Fibra muscular. O sea, una célula muscular se denomina fibra muscular. Y esto es bastante importante porque nosotros no podemos confundir con las fibras que hemos visto en tejido conectivo. Las fibras, como por ejemplo fibras de colágeno, no son células. En cambio, en el músculo esquelético, cuando hablamos de fibra muscular, nos estamos refiriendo a la célula muscular. La célula muscular la fibra muscular está constituida por varios núcleos, o sea, es una célula polinuclear o multinucleada. Y una fibra muscular se forma durante el desarrollo a través de la fusión de varias células musculares individuales y que se denominan mioblastos. En otras palabras, varios mioblastos se juntaron, se unieron y formaron a una célula muscular que se denomina fibra muscular. Su longitud varía desde casi 1 metro, como es el caso del músculo sartorio del miembro inferior, y hasta unos pocos milímetros, como es el músculo estapedio del oído medio. Lo que ya decíamos en un principio, no hay que confundir al músculo, no hay que confundir a la fibra muscular con las fibras que hemos visto en tejido conectivo. Otra característica, aparte de que el músculo estriado esquelético es polinuclear, es que sus núcleos se encuentran en la periferia. En esta imagen podemos observar acá unas estriaciones transversales y también podemos observar que los núcleos de las células se encuentran en la periferia. Que existen algunas estructuras que van a tener un nombre propio en las fibras musculares. Por ejemplo, la membrana plasmática o membrana citoplasmática de la fibra muscular esquelética se denominan sarcolema. El citoplasma, por ejemplo, se denomina sarcoplasma. Y un músculo estriado se compone de fibras musculares estriadas que están mantenidas juntas por un tejido conectivo. El tejido conectivo, el tejido que rodea tanto las fibras musculares individuales como las fibras, como los haces de las fibras, es indispensable para la transducción de fuerzas. En los extremos de los músculos, el tejido conjuntivo continúa en la forma de un tendón o alguna otra estructura de fibras de colágeno que sirvan para fijarlos. La mayoría de las veces huesos, y en el tejido conjuntivo hay una gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios. Este tejido conectivo en el músculo estriado esquelético se denomina endomisio, perimicio y epimicio. Primeramente, lo que tenemos que recordar es que una fibra muscular corresponde a una célula. Un conjunto de fibras musculares van a formar a un haz o un fascículo. Y un conjunto de haces o fascículos van a conformar al músculo. Por lo tanto, el endomisio es una capa delicada de fibras reticulares que rodean inmediatamente
a las fibras musculares individuales. El perimicio, en cambio, es una capa más gruesa de tejido conjuntivo que rodea a un grupo de fibras para formar un haz o un fascículo. Los fascículos son unidades funcionales de las fibras musculares que actúan en conjunto para poder desempeñar una función específica. En esta imagen representa justamente, acá tenemos a la fibra muscular, acá tenemos al fascículo. En la fibra muscular, entonces, la fibra muscular a una sola célula va a estar revestida por tejido conectivo denominado endomisio. Cuando forman un haz, vamos a ver que están justamente revestidos por perimicio. En cambio, el epimicio es la vaina de tejido conjuntivo denso que rodea al conjunto de fascículos y que conforman al músculo. Entonces, mirando desde los colores colores in vivo, se pueden identificar tres tipos de fibras musculares esqueléticas: las rojas, las blancas y las intermedias. Desde hace mucho tiempo se sabe in vivo que las fibras musculares esqueléticas exhiben diferencias de diámetro y color natural. Las diferencias de coloración no son aparentes en los cortes de tejido con hematoxilina y eosina. Sin embargo, sí nos permite observar mediante reacciones histoquímicas y citológicas. ¿Cómo es que recibe una inervación aquellas fibras musculares esqueléticas? Bueno, están sumamente bien inervadas por neuronas motoras que se ubican en la médula espinal o el tronco del encéfalo. Acá es lo que vamos a tener la unión o la placa neuromuscular, en donde vamos a tener que unas regiones o el axón de las neuronas se ramifican y se conforman, se acercan al músculo y dan origen a ramitos o ramificaciones terminales que finalizan sobre la fibra muscular individual. En otras palabras, en esta imagen estamos viendo al axón de la neurona y que va a ramificarse y va a entrar en contacto con la fibra muscular. Allí entonces tenemos la formación de la placa motora terminal o la placa también, la placa motora terminal, y tenemos a la vaina de mielina del axón que finaliza y el segmento terminal de este permanece cubierto por una sola capa de células de Schwann. Entraremos en detalle en relación a los componentes de la placa neuromuscular una vez que desarrollemos tejido nervioso. Ahora mismo lo que nosotros tenemos que saber es que la inervación motora del tejido muscular esquelético vamos a estar constituida por el axón de una neurona que va a ramificarse y va a entrar en contacto con la célula muscular. Resumiendo las características histológicas del tejido muscular estriado esquelético, vemos que es multinucleada. Ese núcleo se encuentra en la periferia, presentan estriaciones transversales y las fibras o las células musculares individuales están rodeadas por endomisio. La forma que presentan estas células tienen una forma cilíndrica. El siguiente músculo del cual vamos a hablar es el músculo estriado cardíaco. En el músculo estriado cardíaco tienen algunas características porque también presentan estriaciones transversales. El músculo estriado cardíaco presentan un núcleo que se encuentran en el centro de la fibra muscular. Acá podemos observar, se encuentran centrales y las fibras musculares del músculo cardíaco pueden tener de 1 a 2 núcleos. O sea que el músculo cardíaco lo puede tener, las fibras que constituyen al músculo cardíaco pueden tener 1 o 2 núcleos.
Las fibras musculares del cardíaco o del musculares cardíacas tienen o presentan unas bandas que son en el microscopio óptico permiten observar extremadamente bien que son denominan discos intercalares. Acá podemos observar unos discos así en forma transversal que permite la unión entre una célula cardíaca con otra. Los discos intercalares son son sitios de adhesión muy especializados entre células contiguas. Las células estriadas cardíacas también presentan estriaciones y tienen una forma cilíndrica unidas en extremo con extremo. Las estructuras del músculo cardíaco, como ya lo dijimos, tienen un núcleo central que se observan en estas imágenes. Dijimos también que pueden tener 1 a 2 núcleos. Las células musculares cardíacas se comprueban porque tienen una contracción rítmica espontánea. La contracción espontánea intrínseca del músculo cardíaco se ven en las células musculares cardíacas embrionarias como en las células musculares cardíacas de cultivo de tejido. El latido cardíaco es iniciado y regulado localmente y coordinado por unas células musculares cardíacas modificadas que están especializadas y reciben el nombre de células de conducción cardíaca. Estas células se organizan en nódulos y fibras de conducción muy especializadas llamadas fibras de Purkinje. Ellas son encargadas de transmitir con rapidez el impulso contráctil y que permite que el corazón pueda bombear la sangre. En resumidas palabras, entonces, la composición estructural del tejido muscular estriado cardíaco es sus características histológicas son células alargadas que permiten una unión con una célula con otra mediante unos discos que se denominan discos intercalares, presentan 1 o 2 núcleos y su núcleo es central. Presentan estriaciones transversales también. El siguiente músculo del cual vamos a hablar es el músculo liso. El músculo liso se presentan en forma de haces o láminas. Aquí tiene una característica, es que esta célula tiene una forma alargada pero termina en una forma ahusada o en puntas con finos extremos aguzados o ahusados. Tenemos que tener en cuenta que las células musculares lisas están interconectadas por uniones denominadas uniones en hendidura o uniones en nexo, uniones de hendidura con una célula con otra. Tenemos que tener en cuenta que el músculo liso, sus células están constituidas por no presentan estriaciones transversales. Las células en el músculo liso tienen un solo núcleo, solamente un núcleo, y se encuentran ubicados en el centro mismo de la célula. Se ubican en el centro y con frecuencia exhiben un aspecto de tirabuzón. Acá podemos ver al músculo liso y su núcleo central. Acá estamos viendo una arteriola que está constituida en su túnica media por músculo liso. ¿Cuáles son los sitios en donde podemos encontrar músculo liso? Podemos encontrar, por ejemplo, formando la túnica la túnica muscular del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso. Podemos ver en la túnica media de las arterias, también de las venas. Entonces, corresponde justamente a las vísceras. Las excepciones son, como ya hemos citado, el músculo estriado visceral, en donde, por ejemplo, encontramos en la lengua, que también es una víscera, en la faringe, también podemos encontrar en la porción superior del esófago. El músculo liso presentan unas terminaciones nerviosas y solo se ven en el tejido conjuntivo contiguo a las células musculares. Las fibras nerviosas transcurren en el tejido conjuntivo dentro de los haces de células musculares lisas junto a las células musculares
que son inervadas las fibras nerviosas exhiben engrosamientos llamados varicosidades o botones de Empassan. Las varicosidades contienen vesículas sinápticas con sustancias neurotransmisoras. No obstante, estas uniones neuromusculares no son comparables a la placa motora terminal del músculo estriado. Las fibras nerviosas pueden estar separadas de la célula muscular lisa por una distancia considerable. El neurotransmisor liberado por la terminación nerviosa tiene que difundirse a través de esta distancia para poder alcanzar al músculo. Recordemos que las células musculares lisas presentan unas uniones que se denominan uniones en hendidura, por lo que no es necesario que todas estén en contacto directo con el neurotransmisor. Bueno, entonces tendremos una teleconferencia a las 10 de la mañana de manera de aclarar dudas en relación al contenido desarrollado.